Hoy entramos en el ámbito de la sismología teórica para explorar el impacto potencial de un evento cataclísmico, un terremoto de magnitud 20. Las ramificaciones de tal evento sísmico serían, literalmente, inimaginablemente catastrófico. Eclipsaría cualquier cosa que hayamos experimentado como seres humanos. Profundicemos en este escenario hipotético y comprendamos más profundamente lo que podría implicar tal catástrofe colosal. Antes de entrar a detalle en el vídeo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestro contenido. Somos Historias Supremas. La pregunta fundamental que la mayoría de la gente se haría es, ¿puede un terremoto alcanzar siquiera una magnitud de 20? Para proporcionar algo de contexto, el terremoto más potente jamás registrado fue de magnitud 9,5 en Chile en 1960. Intuitivamente, podemos inferir que el poder destructivo de cada aumento entero en la escala de Richter es exponencialmente mayor. Por lo tanto, un terremoto de magnitud 20 podría considerarse como el límite superior de posibles eventos sísmicos en la Tierra. El impacto inmediato se sentiría más intensamente en el epicentro. Es casi seguro que todos los edificios dentro del área afectada quedarían reducidos a escombros, causando daños estructurales catastróficos y un sufrimiento humano indecible. La magnitud del desastre traería desafíos sin precedentes para los equipos de respuesta a emergencias y las organizaciones de socorro en casos de desastre. Para poner esto en perspectiva, el terremoto de magnitud 20 liberaría una energía equivalente a la explosión simultánea de millones de bombas nucleares de gran tamaño. La cantidad de energía liberada sería suficiente para causar alteraciones globales en la corteza terrestre desde una perspectiva geofísica. El lecho rocoso mismo de la región afectada se convulsionaría de forma similar a la erupción de un supervolcán. La pura fuerza de un terremoto de magnitud 20 generaría ondas sísmicas con una longitud de onda que potencialmente podría sacudir todo el planeta. Sin embargo, la devastación local representa solo una fracción del espectro completo de consecuencias. Un terremoto de magnitud 20 induciría repercusiones globales más allá de las que jamás haya desencadenado cualquier evento sísmico anterior. Las irregularidades del terreno, las mareas y los patrones climáticos reflejarían inmediatamente el cambio extremo en el equilibrio dinámico de la Tierra. Las ondas sísmicas viajarían a través del manto terrestre y hacia el otro lado del planeta, resurgiendo como poderosas réplicas. La gran mayoría de estas secuelas podrían alcanzar magnitudes mucho más sustanciales que la mayoría de los terremotos que experimentamos hoy. La actividad volcánica es otra preocupación sustancial asociada con cambios sísmicos masivos. Los cambios de presión provocados por un terremoto de magnitud 20 provocarían erupciones de volcanes inactivos y amplificaría el poder de los activos. La combinación de terremotos y erupciones volcánicas podría generar un fenómeno meteorológico sin precedentes. En términos de infraestructura global y sociedad humana en general, las redes de comunicación mundiales se verían tensas, lo que afectaría gravemente nuestra capacidad para coordinar misiones de rescate y proporcionar servicios de socorro esenciales. El terremoto masivo también fomentaría invariablemente una crisis energética inmediata. Miles de refinerías, centrales eléctricas y otras instalaciones críticas quedarían potencialmente incapacitadas, lo que provocaría cortes de energía generalizados que podrían persistir durante meses, incluso años. El suministro de alimentos estaría comprometido, la red de distribución de las cadenas alimentarias se vería gravemente perturbada, lo que provocaría una escasez localizada de alimentos y, potencialmente, poblaciones mal preparadas. Producirían irregularidades climáticas imprevistas. Estos efectos podrían agravar los problemas existentes del cambio climático, introduciendo tasas aceleradas de calentamiento global o, por el contrario, provocando poderosos patrones de enfriamiento conocidos como inviernos nucleares. Las repercusiones, sin embargo, no se limitarían al plan de la Tierra. La Luna, el satélite natural de la Tierra, y el cercano Marte también experimentarían perturbaciones sísmicas, aunque en mucho menor grado que la Tierra. Un cambio tan masivo en el estado geofísico de la Tierra podría generar un interés renovado en los estudios lunares. Desde la perspectiva de la evolución humana, los cambios estructurales en la corteza terrestre y la composición geofísica después de tales eventos podrían afectar el clima y el terreno a largo plazo. Estos cambios pueden obligar a la humanidad a reevaluar sus objetivos colectivos y rediseñar la forma en que interactuamos con nuestro planeta. Si bien este escenario puede parecer apocalíptico, es crucial recordar que tal evento es estrictamente hipotético. Sin embargo, sigue siendo esencial adoptar medidas preventivas en el ámbito de la investigación sísmica y la preparación para casos de desastre. Comprender el alcance y el impacto potencial de un terremoto de magnitud 20 puede ayudar a avanzar hacia una mejor reacción y adaptación a incidentes más pequeños. En conclusión, un terremoto de magnitud 20 cambiaría la faz de nuestra Tierra. La humanidad enfrentaría desafíos sin precedentes, pero también surgiría con nuevos entendimientos y metodologías para enfrentar eventos sísmicos. La unidad impuesta frente a tal adversidad global generaría procesos de adaptación, inspiraría innovación y nos acercaría un paso más a asegurar un futuro sostenible. La inmensa energía liberada en un terremoto de magnitud 20 alteraría el paisaje. Montañas inmensas podrían desplegarse a lo largo de fallas recién formadas e islas enteras podrían desaparecer bajo las olas sin brazas de un megatsunami.
Un terremoto de tal magnitud causaría fallas masivas en la corteza terrestre, creando grietas y desplazamientos de decenas de kilómetros de ancho. Las placas tectónicas se moverían de manera catastrófica, provocando erupciones volcánicas en cadena alrededor del mundo. Las montañas podrían colapsar y nuevas formaciones geológicas surgirían de la nada. En medio de la devastación, un megaterremoto de esta magnitud revolvería las placas tectónicas del planeta como un enorme rompecabezas. Los océanos no serían inmunes a esta catástrofe. La energía liberada generaría tsunamis de alturas inimaginables, barriendo continentes enteros y sumergiendo ciudades costeras. Las olas podrían alcanzar cientos de metros de altura, devastando todo a su paso y alterando la topografía costera para siempre. La vida humana y la civilización sufrirían consecuencias extremas. Las infraestructuras colapsarían, dejando a millones sin hogar, agua potable, electricidad o alimentos. Las ciudades quedarían en ruinas, y la pérdida de vidas sería incalculable. Las comunicaciones y el transporte se verían interrumpidos a escala global. El polvo y los escombros lanzados a la atmósfera podrían bloquear la luz solar, provocando un enfriamiento global conocido como invierno sísmico. Este fenómeno podría durar años, afectando gravemente la agricultura y llevando al colapso de ecosistemas y economías. El impacto potencial de los daños a la infraestructura, desde carreteras y puentes hasta líneas eléctricas y sistemas de agua, podría desmantelar fundamentalmente el tejido de ciudades y naciones. Es probable que grandes porciones del planeta se vuelvan inaccesibles, y quienes sobrevivan tendrán que reconstruir un mundo muy alterado con respecto al que conocían. Lo que podría causar un evento tan catastrófico serían las siguientes: el impacto de un objeto celestial gigantesco, un impacto de un asteroide o cometa de tamaño gigantesco, mucho más grande que el que se cree que causó la extinción de los dinosaurios, que tenía unos 1015 kilómetros de diámetro, también la desintegración completa de la corteza terrestre debido a fuerzas internas extremas, como la liberación masiva y simultánea de energía acumulada en todas las fallas tectónicas del mundo. Otra consecuencia sería liberación de energía desde el interior del planeta, una hipotética y masiva liberación de energía desde el manto o el núcleo terrestre, quizás debido a algún fenómeno que actualmente no comprendemos, como una reacción nuclear en el núcleo de la Tierra, y por último colisión con un planeta errante. La colisión o el paso extremadamente cercano de un planeta errante, un planeta interestelar que no está ligado gravitacionalmente a ninguna estrella, por el sistema solar. Afortunadamente, un terremoto de magnitud 20 es puramente hipotético, y más allá de las capacidades actuales de la Tierra. Sin embargo, este ejercicio imaginativo destaca la importancia de la preparación y la investigación en sismología para mitigar los riesgos de terremotos. Las cenizas de la devastación y la desesperación germinan semillas de esperanza. La perspectiva de prevenir un evento tan cataclísmico radica en nuestra voluntad colectiva de priorizar la investigación científica, invertir en infraestructura sólida y forjar alianzas que trasciendan las fronteras geopolíticas. El terremoto teórico de magnitud 20 brinda una oportunidad a la raza humana. Presenta un desafío unificador global, un adversario compartido contra el cual los pueblos del mundo pueden medir su proceso de adaptación, cooperación e ingenio. Es un recordatorio del precio que pagamos por dar por sentado este magnífico planeta. Y es un llamado a actuar ahora, a prepararse para una eventualidad que todos esperamos que nunca se cumpla. Un terremoto de magnitud 20 es puramente teórico, y va más allá de cualquier evento natural conocido. Cualquier escenario que pudiera producir tal evento implicaría fuerzas y circunstancias extremas que no se han observado en la Tierra. Este ejercicio de imaginación resalta la inmensidad de los procesos geológicos y astrofísicos, y aunque es interesante especular, la realidad es que tal evento está más allá de las posibilidades de la dinámica terrestre conocida. El impacto de un terremoto de magnitud 20 sería absolutamente devastador, y cambiaría el curso de la historia de la Tierra. Mientras trabajamos para entender mejor estos fenómenos naturales, es vital estar preparados y conscientes de los riesgos sísmicos reales. Esperemos que estemos listos para escuchar, aprender y responder. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre desastres naturales y ciencia. Hasta la próxima.